Pues se tomará asiento, hermano. Dios me les bendiga a todos ustedes. Oh, qué hermosa tarde el Señor nos ha permitido. Amén. Sabe, hace días atrás salimos por ahí a un lugar muy callado, yo y mi esposa. Y al estar en aquel lugar nos quedamos la noche del viernes. Esa noche fue difícil descansar porque nuestros cuerpos no están ajustados a aquel lugar y de repente estuvimos batallando. Y era la 1 de la mañana y yo y mi esposa estábamos platicando y de repente nos agarramos pues sonriendo. Mi esposa me decía: yo no entiendo, es la 1 de la mañana, estamos platicando y estamos sonriendo. Y le dije a mi esposa: toma el tiempo y toma el momento, porque estamos aquí simplemente pues gozando el momento. Mi esposa me decía: tengo muchas preocupaciones en mi mente. Preocupaciones de muchos hermanos, preocupaciones dónde andarán. Pero una de las preocupaciones que más nos llamó la atención es que una pareja de nuestra iglesia, quien era muy fiel a nuestra iglesia, habló de una palabra muy crítica y se llamaba divorcio. Hace algún tiempo yo prediqué un mensaje donde dije que las iglesias que tenían miles tendrían cientos, las iglesias que tendrían cientos tendrían 50, las iglesias que tendrían 50 tendrían 20, las iglesias que tendrían 20 tendrían 10 y las que tenían 10 tal vez tendrían 5. Y lo que yo me refería era precisamente esta parte donde pasamos por un momento difícil por la pandemia en la que está nuestra nación. La pandemia que está ahí en El Salvador, la pandemia que está en México, la pandemia que está en Ecuador, la pandemia que está en Honduras, la pandemia que está en Venezuela, la pandemia que está en todos lugares. Y es esa pandemia que ha enfriado el corazón de muchos hermanos, o tal vez está trayendo a su mente segundos pensamientos. ¿A qué me refiero con segundos pensamientos? Me refiero a que muchos hermanos tal vez han encontrado el momento exacto, el día exacto, la fecha exacta y el año exacto para desapartarse del templo y nunca más volver. En otras palabras, es muy probable que el mundo los esté ganando. Es muy probable que las cosas de Dios han perdido su interés, su impacto en el corazón de ellos. Y por ello necesitamos orar mucho, hermanos. Porque usted y yo estamos en la misma situación. Estamos rodeados por pandemias y por esta pandemia que ha sido muy dura y muy difícil a nuestra nación y a todos los países. ¿Y por qué no decirlo? Involucrar otros conflictos que hay en familias, pleitos, problemas, guerras, finanzas, no trabajo, frustraciones, alcohol, drogas, malas palabras, y hay tantas otras cosas que podemos añadir a la pandemia. Por lo tanto, es tiempo de pensar que el pueblo de Dios tiene una gran responsabilidad de orar por los más débiles, de orar por aquellos que no han crecido espiritualmente, de orar por aquellos que no han logrado entender el verdadero mensaje del Espíritu Santo en sus corazones, de orar por aquellos que no han aprendido que dependemos en un Dios poderoso y no en nuestras propias fuerzas. Por lo tanto, yo le quiero rogar a usted que tenga en memoria antes de orar y lleve estos pensamientos hasta sus oraciones por el joven Ulises Macías, quien tuvo un accidente en una moto en México y está pasando por algunas operaciones. Les pido oración por nuestro hermano Fabián en El Salvador, quien se está recuperando también de una tremenda enfermedad que no lo pudo haber dejado pues enfermo. Pero gracias a Dios se está recuperando. La mamá de nuestro hermano pastor Bernardo Pimentel en Guadalajara, Jalisco, también oremos por ella para que el Señor le dé a su restabilización completa y que ella pueda sentirse mucho mejor.
Oremos por nuestro ministerio hispano en Brewster, quien ya vamos a empezar la semana que viene a tener diálogos para empezar a abrir las puertas y empezar a llevar estudios en aquellos lados. Dios bendiga a nuestros hermanos de Brewster. Hermanos, Dios me les bendiga. Hermano Fausto, hermanas, todas las que nos miran, Dios me les bendiga. Gracias por estar orando por nosotros. Necesitamos orar por el interés cooperativo de nuestra iglesia, de nuestro cuerpo Betel, de nuestra iglesia Eastman Baptist Church. Necesitamos orar por nuestro pastor Dallas, quien se encuentra fuera a través de un sabático que va a tomar de 3 meses. Que el Señor recupere su corazón. Oremos por las elecciones de nuestro país, porque estamos pasando por momentos tensos. Y oremos para que las decisiones de nuestros gobiernos sean las mejores, las cuales traigan mejorías en nuestra estabilidad en nuestros países. Ahora, ¿por qué pensar en estas personas? Porque son personas que están necesitadas. Pero no es la excepción decir también que nuestro cuerpo Betel necesita mucha oración. Los miembros de Betel necesitan mucha oración. Si yo le ruego, ¿y dónde está usted en su lugar, en su casa, en su hogar, en la radio? Tal vez está por YouTube, por Facebook, tal vez esté de nuevo por la radio en el 100.1 FM, tal vez nos esté escuchando. Yo le ruego que en este momento incline su rostro y oremos por nuestros hermanos. Padre, quiero darte las gracias, primeramente por permitirnos estar aquí. Gracias porque has puesto en nuestros corazones el venir esta mañana. Gracias porque antes de que llegase el domingo, tal vez estuvimos pensando que vendríamos al servicio de este domingo, Señor. Gracias porque tú produces en nosotros tanto el hacer como el querer por tu buena voluntad. Y a ti te ha placido, mi Dios, que estén mis hermanos juntos con nosotros hoy. Yo te ruego, Espíritu Santo, que nos permitas glorificar tu nombre, levantar tu nombre en alto, glorificarte, mi Dios, y reconocerte como nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro intercesor. Padre, yo te ruego en este momento, Señor, que te quites la capa de juez, Señor, y te pongas la capa de intercesor, Señor, por mis hermanos. Te ruego por estas personas, Espíritu Santo, por las cuales hemos elevado en petición delante de tu presencia. Señor, te ruego que te muevas con poder en sus corazones, que levantes sus espíritus, Señor, que levantes sus deseos, sus ganas. Los cuerpos enfermos, restablécelos prontamente, mi Dios. Aquellos que están abatidos, Señor, por su fe, te ruego, Señor, que engrandezcas y crezcas esa fe en sus corazones. Permíteles sentir tu presencia, mi Dios. Permíteles sentir el ardor de buscar tu rostro, buscar tu nombre, mi Señor. Por aquellos, Señor, que se están recuperando, gracias porque les has permitido salir más que vencedores de esas enfermedades. Por aquellos que están pasando por el dolor del cuerpo, como Ulises, que está pasando por ese accidente, Señor, y recuperando su cuerpo, Señor. Sé con él, levántalo. Y en su lecho, Señor, en su cama, permítele, Señor, recordar que tú le amas, que tú estás siempre llevando a cabo las cosas que tú debes de llevar a cabo, Señor. Trata con su corazón, levántalo. Y si él no te conoce aún, Señor, habla a su corazón a través de algún siervo. Si este mensaje está llegando hasta él en este momento, te ruego, Espíritu Santo, que toque su corazón y que él te reconozca como su Señor y como su Salvador. Te ruego por nuestro ministerio hispano Betel, por nuestra iglesia Eastman Baptist, por nuestro pastor, por los líderes de esta obra, mi Dios, sé con ellos. Dale sabiduría y gracia. Y por muchos otros pastores quienes están predicando el evangelio, tal vez en este momento, o tal vez ya predicaron durante la mañana, mi Dios. Sé con ellos, úsalos. Y a mí, Padre bendito, te ruego que me uses de una manera extraordinaria. Perdona mis pecados, mis transgresiones, perdona mis ofensas. No soy digno de estar aquí, mi Dios. Pero es por tu bendita gracia que estoy aquí, mi Señor. Úsame. Úsame, Espíritu Santo, de tal manera que yo me sienta ministrado por tu misma palabra. Es en Cristo Jesús que te lo ruego y te doy muchas, pero muchas gracias. Amén y amén.
Muy buenas tardes, hermanos. Les ruego que abran su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso del 11 al 14. Sean todos bienvenidos desde el norte al sur, del este al oeste. Bienvenidos, hermanos en El Salvador, hermanos en Ecuador, hermanos en cualquier país que nos escuche. Dios me les bendiga a todos ustedes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. A mi familia en Tamazula, Jalisco, México, Dios me les bendiga. A todos los miembros de la iglesia donde pastorea el hermano a Bernardo Pimentel, hermanos, Dios me les bendiga y gracias por seguir orando por nosotros. Les amamos y gracias porque sus oraciones nos han permitido seguir adelante. Gracias por todos aquellos que nos miran. Dios me les bendiga. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Mi deseo, por supuesto, es el deseo de Neftalí. Mi deseo es que usted comparta los mensajes con muchas más personas. Mi deseo es que usted comparta lo que el Señor ha hablado con otras personas. Eso es nuestro gran deseo. Y que el mundo sepa quién es Jesús. Y que el mundo conozca su palabra. Tú puedes hacerlo. Con tan solo apachurrar 2 botones en tu Facebook puedes mandar a muchas familias en muchos lugares. Porque para el Facebook tal vez no hay continentes, no hay distancias. Puede llegar donde tú quieras que llegue. Amén. Comparte el mensaje. La escritura dice de esta manera: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de la carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que eso os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para poder empezar este mensaje, yo me he atrevido a pensar en algunas cosas que tal vez usted tiene que saber hoy. La palabra madurez significa preparado para un determinado fin. Todos buscamos una madurez. Los sinónimos de la palabra madurez son los siguientes: sensatez, buen juicio, prudencia y buen carácter. Todo siervo de Dios debe entender que la palabra madurez es alguien que ha sido preparado para un fin determinado. Todos nosotros queremos alcanzar madurez, cuando menos eso espero. Porque si usted y yo queremos ser prudentes en lo que creemos y en lo que sabemos, entonces tenemos que ser maduros y crecer en la madurez constantemente. Bueno, en el Nuevo Testamento se nos enseña que como Cristo siendo santo y puro, nosotros los cristianos debemos de crecer en madurez. Debemos de esforzarnos para estar completamente desarrollados en nuestras vidas espirituales. Estoy seguro que usted, cuando ha ido a la iglesia, aprende algo, una cosita, cuando menos una cosita. Le cuento, hace días atrás yo escuchaba una persona que cada que se me acerca decía, yo le preguntaba: buenos días, ¿cómo está usted? Y la persona me decía: bien, bendito
bien, gracias a Dios y bendito al Padre Celestial. Él decía esas palabras hasta que me le acerqué cerquita, así le dije, ¿entiendes lo que estás diciendo? Dice, no, yo te repito lo que mi madre siempre decía y lo que mi padre siempre decía. Parece mentira, pero este joven desarrolló esas palabras y siempre contestaba de esa manera. Hay una manera diferente entre yo saber lo que alguien me dice y yo saber lo que Cristo dice. Son dos cosas diferentes. Él simplemente repite la letanía de lo que sus padres le habían enseñado, pero la palabra nos llama a ser maduros, a crecer más. ¿Qué significa lo que me está diciendo? ¿Sabe usted que existe algo trágico que está ocurriendo en el desarrollo espiritual de nuestras vidas, así como sucedía en el tiempo de los judíos? En el tiempo de los judíos estaban siendo pastoreados por el autor del libro de Hebreos, y cuando estaban siendo pastoreados se daban cuenta que el autor les quiso enseñar grandes verdades acerca de Melquisedec. Melquisedec, el rey y sacerdote, este representaba al sumo sacerdote, o sea, al rey quien es Jesucristo. Y Jesús en su palabra nos enseña que en el libro de Hebreos alguien les quería enseñar a estos judíos sobre las cosas de Melquisedec, pero ellos estaban llenos de ciertas informaciones erróneas. Entonces el escritor le está diciendo, he encontrado un problema. Yo les quiero enseñar cosas importantes, les quiero enseñar cosas más profundas, pero sus mentes están embotadas dentro de la pereza, pensamientos infantiles y pensamientos inmaduros. E incluso muchos judíos eran lentos para aprender, totalmente lentos, incapaces de comprender el estudio más avanzado de la palabra. No podían entender quién era Melquisedec. El autor del libro de Hebreos estaba queriendo decirles, ¿sabes qué? Quiero enseñarles estas palabras, quiero enseñarles a quién se está refiriendo. Y la gente decía, bueno, enséñanos los que quieras, pero por un oído nos va a entrar, por otro nos va a salir. Usted recuerda personas que, usted se acuerda que fue a la escuela. Yo creo que todos fuimos a la escuela o hemos ido a la escuela. Yo me acuerdo cuando estaba chiquillo, yo me acuerdo que me le pegaba a la maestra, la observaba tan bien que le miraba sus arruguitas y todo, pero miraba su boca moviéndose. Yo estaba mirando a la señora que estaba enseñándonos en nuestra clase. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente estaba allá en la calle, en el río, queriéndome bañar. Y muchos de nosotros venimos al templo o escuchamos a papá o a mamá hablar algo y nuestra mente, nuestro corazón está tan lejos de lo que están diciendo que perdemos el momento de la información que el Señor nos quiere dar, o que nuestros padres nos quiere dar, o que nuestro enseñante, ya sea maestro o quien sea, nos quiere enseñar. Los judíos eran maduros, conocían la palabra del Señor, podían aprender de tal manera que podían enseñar a otros, pero no lo hacían. Eran tardos para escuchar, perezosos, con pensamientos infantiles e inmaduros. Pero el problema, creemos nosotros, que no era el tema, sino que era difícil presentarlo para que ellos lo pudieran entender. Porque estos se habían vuelto sordos espiritualmente. No querían escuchar al escritor de los Hebreos para que les explicara más la palabra. Y muchas de las veces así pasa en nuestras iglesias. Esa es la desgracia que estamos viviendo nosotros. Y es lo trágico que está ocurriendo en nuestras iglesias. Muchos nosotros no queremos escuchar. Nuestros oídos espirituales están dormidos. La iglesia no quiere escuchar. Alguien dijo, y es bien dicho lo que dijo, uno de nosotros podemos pensar que si nosotros no ejercitamos el oído espiritual, no vamos a aprender ni vamos a crecer. Siempre nos vamos a quedar pequeños. Deje contarle algo simple. El hecho de que usted haya sido cristiano por más de 20 o 25 años no significa que usted lo sepa todo, no. O el hecho de que usted haya venido a la iglesia por 25 años no significa que usted ya es una persona bien madura. Porque tal vez nos estamos equivocando. Tal vez usted y yo
seamos maestros, tal vez seamos plomeros, panaderos, tal vez seamos soldadores, tal vez seamos pintores, tal vez seamos albañiles, comerciantes, doctores, enfermeros, tal vez seamos yarderos, mecánicos, pescadores, choferes, de cualquier otra cosa. Tal vez hayamos hecho eso por muchos años, pero aún no hemos alcanzado la experiencia correcta. Por ejemplo, si a mí me pregunta que yo pinte un carro, tal vez yo le eche pintura, pero no va a salir como un buen profesional lo haría. Yo me puedo nombrar soy pintor, pero en realidad no lo soy. Yo me puedo nombrar que soy albañil simplemente porque puedo echar una cucharada de cemento a un ladrillo y pegarlo, pero tal vez yo no conozco nada de los niveles de ladrillo. No sé alturas, ladrillos y la cantidad de cemento que lleva en sí la arena. Tal vez yo tengo una idea vaga de lo que es ser un albañil. Tal vez yo tengo una idea vaga de lo que es ser un comerciante. Tal vez yo tengo una idea vaga de lo que es ser un doctor. Tal vez yo tengo una idea vaga de lo que es ser un enfermero. Tal vez yo tengo una idea vaga de lo que es ser un mecánico o un pescador o un chofer. Tal vez yo tenga simplemente un conocimiento leve de lo que es. Y tal vez de los 25 años que yo tengo diciendo que tengo la experiencia, tal vez solamente un año solamente puede contarse de esos 25 años. Y durante los otros años siempre he reprobado las clases por más de 24 años porque solamente un año tengo de conocimiento. Hermano, usted es maestro. ¿Cuántas veces a la gente no se le queda mirando en la cara lo que está usted enseñando, pero no están captando lo que se está diciendo? Y al final de las pruebas en la clase parece que alguien sale reprobo. Y tristemente, cuando usted reprueba una clase, tristemente le dicen usted tiene que quedarse en primer grado. ¿Por qué? Porque no está listo para brincar al segundo grado. ¿Correcto, hermanos? Y la tristeza de los padres es ¿por qué mi hijo no pasó año? Pablo le está diciendo a los hebreos, a los judíos hebreos, le está diciendo, es curioso, ustedes ya deberían ser maestros, pero lo que está pasando todavía están ahí, no han pasado el primer grado, están todavía ahí. Es como si nos dijeran, usted solamente cuenta con un año de experiencia. Y la otra frase sería, pero tiene 25 años de oportunidades para llegar a ser maduro. En otras palabras, de los 25 años solamente un año se cuenta de madurez y los 24 años todavía está luchando, entendiendo la oportunidad para poder lograr otro año más. Los hebreos estaban sufriendo las consecuencias. Pero como todo siempre pasa, las consecuencias no se sufren hasta que alguien nos dice las realidades, ¿correcto? En otras palabras, si usted fumara cigarros y usted estuviera en su casa, estuviera encerrado, usted fuma sus cigarros y piensa que nada, absolutamente nada huele, piensa que todo está bien. Pero si entra el compadre, el vecino, el amigo a su casa y usted fuma, ¿qué va a decir el compadre y el vecino? Esta casa huele muy fuerte a cigarro. O sea, usted y yo no nos damos cuenta, porque lo mismo puede estar sucediendo hoy a nosotros. Aún no hemos crecido espiritualmente hablando durante tantos años que conocemos la palabra. Siempre nos quedamos cortos. Lo único que está diciendo aquí es que simplemente hemos repetido año otra vez. Y viene otro año y repetimos otro año. Y entre menos interés pongamos a las cosas de Dios, menos crecemos, menos sabemos. Y cuando nos cuestionan, no podemos contestar. Hay una persona en mi trabajo que me dice, Cristo jamás pudo haber sido Dios. Le dije, ok, tienes buen punto, pero ese punto requiere de argumentos más específicos. ¿De dónde basas tú la idea que Jesucristo no es Dios? Empezó a contarme de dónde venía. Y cuando me empezó a decir que él había ido a un lugar donde enseñan que Jesucristo no es Dios, él corroboraba con sus propias palabras diciendo que Jesús dijo que era hijo de Dios, no Dios. Por lo tanto, Jesús no podía ser Dios. Después del trabajo me senté por 15 minutos con él en la mesa y saqué la Biblia de mi carro y le dije, ven para acá. Me senté con él, le abrí no sé cuántos versículos, le abrí que Jesucristo es Dios. Y de repente digo, ¿cómo es posible que tanta gente me haya echado tanta mentira? Por tantos años que yo fui a ese lugar. Yo fui a ese grupo por casi 15 años. Yo enseñaba en esa iglesia y decía que Jesucristo jamás podía haber sido Dios. Y la Biblia dice que Jesucristo es Dios. En otras palabras, quedaste en el primer año desde el principio, nunca brincaste al otro grado.
Y así pasa con muchos de nosotros, con muchos de ustedes que me están escuchando, queridos amigos, queridos hermanos. Muchos de nosotros no escudriñamos la palabra, nos quedamos simplemente con lo que dijo el cierto hermano o el cierto pastor, y de repente usted y yo nunca crecemos espiritualmente. Crecemos con lo que poco que nos han enseñado y se acabó. Es tiempo de brincar a otro grado. Es tiempo de brincar de primero a segundo, de segundo a tercero, y así nos vamos consecutivamente hasta llegar a un punto de madurez. Ese es el plan. Pero aún así nos hacemos la primera pregunta: ¿por qué tenemos que madurar y crecer? Pues la Escritura es amplia para entender esto, porque esta es una pregunta importante que todo cristiano debería conocer. Todo cristiano debería conocer. Por lo tanto, es importante que usted y yo crezcamos como cristianos, que podemos tener la madurez y la responsabilidad a cumplir con aquellos que no conocen la palabra. En otras palabras, usted y yo tenemos una gran responsabilidad como cristianos para enseñar a otras personas, porque es una responsabilidad que el Hijo de Dios tiene. Tenemos que cumplir esa responsabilidad todos nosotros como hijos de Dios. Alguien nos va a preguntar ahí de las cosas de Dios, como el tema que le acabo de decir. Usted tiene que ser capaz de contestar. Vayamos a la Escritura un poquito. Yo le ruego que apunte estos versos porque tal vez le van a ayudar, ¿ok? En primer lugar, debo crecer porque me ayuda a exhortar a los demás, de acuerdo a Romanos capítulo 15, verso 14. Repito la palabra: debo crecer. Usted y yo debemos de crecer porque nos ayuda a exhortar a los demás. Romanos 15, 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Dos cosas que suenan aquí: integridad, conocimiento de la palabra. Yo puedo enseñar a otros y puedo exhortar a otros. Mi testimonio es muy importante. Alguien me preguntó: pastor, ¿qué se requiere para ser pastor? Se requiere dos cosas, solamente dos cosas. ¿Cómo dos cosas, pastor? ¿Qué caso usted, si quiere ser pastor, usted simplemente va y se apunta en un colegio y ya estuvo y ya usted es pastor? No, se requieren dos cosas. Para ser pastor se requieren las dos cosas más esenciales. Primero, ser llamado, y segundo, vivir lo que usted predica. Y eso es difícil, hermanos. Para poder exhortar a otro, usted tiene que vivir por el ejemplo. Para poder exhortar a otro, usted tiene que conocer la palabra, trazar la palabra de verdad. Nuestro hermano Daniel Sotelo, quien fue mi maestro, quien ya pasó a la gloria del Señor, cantaba en el seminario un canto que decía: procura con diligencia presentarte a Dios. Y lo que él cantaba era: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Dios bendiga el corazón del siervo. Su servidor tuvo maestros muy duros, y la dureza de los varones hacia mí, de los maestros en el seminario, era porque yo era muy negligente en el estudio. Y cuando yo entregaba un trabajo de mi trabajo, o sea, del trabajo que me asignaban, o reseñas de lo que me pedían, con ver la reseña y con ver el estudio, me decían: Neftalí, tú nunca estudiaste. Aunque me doliera la cabeza, aunque me sentía triste. De hecho, le cuento que su servidor un día me confronté con uno de los maestros y me dijo: pues ¿qué tiene usted conmigo? Siempre me dice que no estudio más. ¿Usted sabe cuánto estudio? Sé cuánto estudias porque lo que me traes es basura. Y queridos, cuando un maestro de griego o de hebreo le dice eso, usted se siente muy pequeño. Pero el reto estaba ahí. Gloria a Dios por el reto, porque la palabra me enseñó a mí a través de estos siervos que tengo que estudiar para yo saber lo que estoy predicando. De otra manera me perdería. Los judíos hebreos tenían este problema: tardos para oír, lentos en escuchar, y de repente les entraba por aquí y les salía por acá. El problema de Pablo no era simplemente el quererles enseñar, sino que no querían ser enseñados. Y ojalá y usted quiera ser enseñado. Segundo, debo madurar para no ser presa fácil del error. Efesios capítulo 4, verso 14. Debo madurar para no ser presa fácil del error. Efesios 4, 14.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Yo le acabo de mostrar a un joven que decía que Jesucristo no es Dios. La Biblia muestra que Jesucristo es Dios. Y cuando una persona le enseña a un individuo que Jesucristo no es Dios, hay dos cosas por hacer: o escucha usted a quien le enseñó que Jesucristo no es Dios, o se va usted y escudriña en la palabra y asienta con la información de la palabra quién es Jesucristo, o así va a crecer. Y usted va a ser presa de la artimaña del error de muchos que enseñan esa doctrina. Por eso debo de madurar para no ser presa fácil del error. Tercero, debo crecer para poder defender la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:15. Debo crecer para defender la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:15. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cristo es nuestra esperanza. Y esa esperanza usted tiene que expresarla y decirle al mundo dónde está puesto su corazón. Él es su esperanza. Cuando alguien le demande a usted respuesta de su esperanza, usted tiene que abrir la palabra y decirle: Cristo es mi esperanza. ¿Se acuerdan? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. Tal vez si usted se acuerda puede leerlo en algún momento. Primera de Tesalonicenses 4:13. Cuarto, podemos entender que debo crecer para ser maestro y enseñar a otros, de acuerdo a Hebreos capítulo 5 verso 12. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es tiempo. Es tiempo de que yo entienda que debo de crecer para ser maestro, para enseñar a otros. No puedo quedarme en el primer grado. Si me quedo en el primer grado, nunca seré capaz de enseñar a nadie de la palabra del Señor. Tengo que brincar de grados para que yo pueda exponer la palabra con todo poder y gloria. Usted no se puede quedar en el primer grado. Seguimos adelante. 5. Debo crecer para no ser carnal. Primera de Corintios capítulo 3 verso 3. Dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Una de las cosas que usted puede mirar en una persona no cristiana, o una persona que se dice ser cristiana, o un medio cristiano, o un que pretende ser cristiano, puede usted buscar ciertas características. Fíjese las características que hay aquí. Pues aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, una de las características de una persona no espiritual, una de las características de una persona carnal es celosa, le gustan los pleitos, o sea, es disenciosa, y le gusta crear contiendas. Un hijo de Dios no puede andar en esto, hermanos. Yo conozco hermanos que dicen: si a mí me la hacen, a mí me la pagan. De veras. ¿De cuándo acá el Señor ya no tiene ningún poder sobre tu vida? Si Cristo mora en ti, entonces tú vives para Cristo. Ya no es lo que tú quieres, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Todo lo que hago lo hago para su gloria. No es si me la hacen, me la pagan. Eso no es así, hermanos. Ahí vemos, hermanos, que somos tan carnales que hablamos de esa manera. Si me la hacen, me la paga. A mí no me conocen, no saben quién soy. De veras. ¿Crees tú que eres demasiado grande, que tendrías que manipular al poder del Espíritu Santo para hacer lo que tú quieras? Qué grave equivocación. Eso solamente significa que no le has entregado el corazón total a Cristo. No dependes de Cristo, dependes de tus propias fuerzas. No dependes de Cristo, dependes de tu propia labia. No dependes de Cristo, dependes de tus propios esfuerzos humanos. No dependes de Cristo, dependes de tu hombría, de tu orgullo, de tu poder como ser humano. Y sabes, eso está pisoteado delante de los ojos de Dios. Un hijo de Dios no tiene esto.
Un verdadero hijo de Dios es transformado por el poder del Espíritu Santo. Sus palabras son diferentes. Porque tú todavía en tu corazón cargas celos, contiendas, disensiones y eres una persona problemática. Problemática es la palabra. Seguimos con otro. Entendemos que entonces la otra parte es: debo crecer, por cuanto más crezco, más seguro estoy. De acuerdo a 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Qué bello es esto, hermanos. Mientras nosotros estudiamos más nuestro espíritu se alimenta. Nuestro más se alimenta nuestro espíritu, más crecemos. Mientras más conocimiento tenemos, más nosotros nos asimilamos a Cristo. Mientras más nos asimilamos a Cristo, más bendecimos el corazón de un pueblo ignorante. No se preocupe, yo también fui ignorante, pero gracias al Espíritu Santo que abrió mis ojos a través de su palabra. Alguien tiene que empezar en algún momento. Alguien tiene que empezar en tu familia. Alguien tiene que empezar en tu casa. Alguien tiene que empezar con tus seres queridos. Alguien tiene que hablarles del amor de Cristo. Necesitamos crecer, porque crecer me acerca mucho más a la salvación. Porque crecer me ayuda más a exponer la palabra del Señor. Por último, debo crecer para poder llegar a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. De acuerdo a Efesios 4:13. Debo crecer para poder llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13 es: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Alguien dijo: pastor, usted está indicando aquí que debemos ser perfectos. En Cristo todos somos completos. En Cristo todos somos perfectos. Fuera de Cristo hay solamente imperfección. Todo aquel que está en Cristo está completo. En Cristo no le hace falta absolutamente nada. La palabra perfecto significa completo. No hay absolutamente nada que le haga falta, porque Cristo lo llena todo. Amén. Usted está en Cristo, usted está completo. Usted está en Cristo, usted está perfecto. En Cristo estamos perfectos. Dirá: pastor, pero esta carne, mi mente, mi corazón, mi mente me arrastra a cometer muchos pecados. Es una gran realidad y usted tiene una gran verdad. Cristo se lo dijo muchas veces: fuera de mí nada podéis hacer. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo conoce sus debilidades, Cristo conoce sus altas y sus bajas, Cristo conoce todo, pero a través de su sangre preciosa y la justificación por medio del Espíritu Santo, usted está completo. ¿Me entendió lo que dije? Tal vez usted no lo entiende así, y si no lo entiende, tal vez vamos a caer al primer grado otra vez, porque es tal vez una clase más profunda. El Señor nos dará más sabiduría para escudriñar más esto. En Cristo estamos completos. En Cristo no nos hace falta nada. En Cristo usted es perfecto. Fuera de Cristo es imperfecto. 1 Corintios 15, verso 51 en adelante. Dice que esto corrupto se va a vestir de incorrupción y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. En Cristo Jesús. Una persona que no esté en Cristo Jesús no puede resucitar para salvación eterna. Hay dos tipos de salvación: salvación eterna o condenación eterna. Perdón por la palabra, dos tipos de salvación. O usted resucita para salvación eterna, o usted resucita para condenación eterna. Dos puntos esenciales muy importantes. Esta carne corrupta no se puede vestir de incorrupción a menos que el Espíritu Santo more en ella, a menos que Cristo no la haya comprado con su sangre preciosa. Es entonces que esta carne corrupta se va a vestir de incorrupción cuando Cristo venga por sus santos. Pero fuera de Cristo no podemos ser completos ni podemos ser justificados. Segundo punto: la inmadurez espiritual es peligrosa. ¿Por qué debería ser la madurez espiritual tan peligrosa? ¿Por qué? Podemos entender algunas cosas que tal vez nos va a ayudar a abrir nuestra mente un poquito. La inmadurez espiritual es peligrosa porque las bendiciones pueden ser disfrutadas en Cristo solamente por el cristiano maduro
En otras palabras, las bendiciones de Dios solamente pueden ser gozadas y pueden ser disfrutadas por el que entiende y se apropia de ellas. Si no entiende las bendiciones que tiene el Hijo de Dios en Cristo y no se apropia de ellas, entonces no va a poder gozarlas. En otras palabras, ¿usted se goza en estar en la iglesia? ¿Se goza en leer la Escritura? ¿Se goza en orar? ¿Se goza en hacer buenas obras? Eso es lo que el Señor está diciendo. Todas las bendiciones pueden ser disfrutadas cuando estamos en Cristo Jesús. Y esto solamente se puede llevar a cabo por aquel que es cristiano maduro, el que entiende y se apropia de las promesas que Dios tiene en su palabra. Pero si no las entiende, ¿cómo va a gozarse de ellas? Es imposible. Segundo, si permanecemos inmaduros espiritualmente, nunca apreciaremos nuestra posición de las bendiciones que ello implica en Cristo Jesús. Nunca lo vamos a hacer. Usted podrá venir a la iglesia, pero si su posición en Cristo usted no la entiende, entonces tal vez usted nunca se va a apropiar de las cosas que Dios tiene para usted. Tercero, si somos privados de la madurez y el crecimiento espiritual, caeremos mucho más fácil en las seducciones de la vida en la que estamos viviendo e incluso en el lazo del mismo diablo. Por no entender la madurez espiritual, por no haber crecido, estamos desarmados. Y por ello Satanás puede tomar ventaja con alguna tentación humana o incluso él actuando directamente contra nosotros y hacia nosotros. Porque Satanás viene y arrebata, no importa qué. Él viene y quita el gozo, quita la paz, quita todo. Pero preguntémonos entonces alguna pregunta. ¿Estamos creciendo nosotros como cristianos o no estamos creciendo? ¿Estamos todos repitiendo una y otra vez el primer grado? Tal vez sí. Y viene una última pregunta. ¿Sabe usted determinar si en verdad es usted espiritual o maduro o no? ¿Cómo determinaría usted eso? Vamos a ir al tercer punto. Si buscáramos características nosotros de inmadurez, ¿cómo podríamos encontrarlas? Veamos al libro de Hebreos capítulo 5, versos del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis sido llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay una palabra en el verso 11 del Hebreos capítulo 5, verso 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. ¿Y por qué eran tan difíciles de explicar? ¿Por qué eran las palabras difíciles de explicar? Primero porque dice Pablo, porque os habéis hecho tardos para oír. En otras palabras, Pablo no podía explicar directamente, o lo podría explicar si él quisiera directamente, pero ellos no podían asimilar lo que se le estaba diciendo. Le cuento, otro joven en el trabajo me dice: la resurrección es una mentira. Dios santo, Dios, ¿dónde sacas tú tantas teorías que no tienen base escritural? Dice: la resurrección nunca ocurrió. Eso es una falsedad. Y le dije yo a la persona, le dije: yo que tú tuviera cuidado de lo que estoy diciendo. ¿Has leído tú la Biblia? Me dice: por supuesto que la he leído, y no encuentro en ningún lugar que la Biblia diga que la resurrección era necesaria. ¿De veras? Digo: sí, estoy hablando en serio. Eso no puede ser cierto. De nuevo, como siempre, busco el momento para sentarme con ellos, y cuando me siento con ellos explicamos lo que la Escritura dice. 1 Corintios capítulo 15, verso del 1 en adelante, al 4. Pablo dice ahí directamente que si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe.
Y si es vana nuestra fe, entonces somos los más miserables de la tierra. En otras palabras, si Cristo no resucitó, Él es un mentiroso y todos nosotros creemos una mentira. Pero la Escritura dice y explica una y otra vez que Jesucristo resucitó. Y si nosotros no queremos creer eso, entonces ya queda en total responsabilidad del individuo que no quiera creer eso. Todos tenemos que aprender, tenemos que asimilar la palabra. No podemos simplemente decir que conocemos y al momento dado no sabemos qué está pasando. Escudriñar es importante, brincar del primer grado al segundo grado es importante. Recuerde, queridos hermanos, recuerde usted por favor, ser tardos o no escuchar nos afectará para no crecer. Siempre va a suceder esto. La regla de la excepción es que un oído que no quiere escuchar no puede crecer. Es sencillo así. Un oído que no quiere escuchar las cosas de su Señor no va a crecer. No va a crecer. Siempre va a estar chaparrito, no va a crecer espiritualmente hablando. Pero siempre falta la persona que dice: Pastor Macías, ¿cómo puedo yo saber si soy lento para oír? No sé si usted ha escuchado esas preguntas. ¿Cómo puedo yo saber, Pastor Macías, si mis hijos, si mi esposa, si mi hermano, si mi tío son lentos para oír la palabra? ¿Cómo puedo yo saber esto? Bueno, tal vez podemos hacer un análisis personal. Y usted me puede ayudar a hacer un análisis personal. ¿Okay? Hagamos un análisis personal, preguntándonos cuando menos 4 preguntas. Y pregúnteselas a usted mismo, no tiene que preguntárselas a nadie. Usted solo se las puede preguntar. Nos vamos a hacer un autoanálisis personal, ¿ok? Primera pregunta. Pregúntese: ¿es usted lento para leer la Biblia? Ay, pastor, cuando abro la Biblia es primero que me dé sueño, es lo primero que me da. Ay, pastor, cuando abro la Biblia no le entiendo nada. Ay, pastor, yo trabajo demasiado. Usted no sabe cuánto trabajo, sábados y domingos, gano mucho dinero, pastor, meto mucho overtime, pastor, usted no sabe. Me encanta trabajar, yo no puedo dejar el trabajo por leer la Biblia. Ay, pastor, usted está mal. Pregúntese el autoexamen personal: ¿es usted lento en leer la Biblia? Tal vez ahí empiezan nuestros problemas. Segundo, análisis personal: ¿es usted lento para ir a las clases bíblicas que la iglesia le presenta para que usted crezca espiritualmente? En otras palabras, pregúntese: ¿cuántos servicios de enseñanzas usted pierde en su casa por no venir al templo? Ay, pastor, pero yo tengo que hacer lonche para mañana, tengo que trapear, tengo que coser, tengo que hacer todo. Pastor, yo no puedo estar los miércoles ahí. ¿Están locos ustedes? Todos los días quieren iglesia, todos los días necesitamos crecer espiritualmente, por eso estamos en el templo. Hágase ese autoanálisis personal. ¿Soy lento para ir a las clases bíblicas que la iglesia presenta? De un año, ¿cuántas veces usted cree que vino a las clases que la iglesia le presenta? Usted pudo haber venido a saber temas sobre el Espíritu Santo, temas sobre quién es Jesús, temas sobre las 7 dispensaciones, temas sobre cualquier otro tema que usted ya tuvo que haber crecido. Pero no, pastor, yo trabajo demasiado, tengo que hacer lonche, pastor, no puedo ir a las clases. Tercer análisis personal, autoanálisis, perdón. ¿Soy lento para oír los sermones cuando se predican? El otro día me agarré riendo de mi esposa. Me reí de mi esposa y perdona, mi amor, que te tenga que usar de ejemplo, ¿ok? Le pregunté a mi esposa, salimos del templo apenas, le dije: ¿qué fue la parte del mensaje que más te recuerdas? Y se agarró pensando y dijo: ¿sabes qué? No me acuerdo. Y acabamos de salir del templo. Dije: mi amor, no está poniendo atención, póngase lista.
A veces que venimos al templo, como hablábamos, maestro, hablábamos que los niños nos miran al pastor y está el pastor mirando todo mundo y parece que todo mundo está en los ojos del pastor, pero no entiendo nada, pastor, de lo que está diciendo. Salí igual, pastor, no hubo nada. Cuarto autoanálisis personal. ¿Usted ha conocido personas que les gusta cantar, pero odian el orar? Oh, pastor, yo quiero estar en la iglesia, pero a mí me gusta cantar. Me gusta cantar acá, pastor. A mí me gusta estar acá arriba en el stage cantando y con el micrófono y viendo a todo el mundo, enseñando mis talentos que tengo al mundo, pero odio el orar, pastor. La escritura nos dice orar sin cesar, en todo momento, a toda hora, porque la oración es hablar al corazón de Dios. Tal vez si somos lentos para oír, entendemos que las siguientes características para entender esto serían algunas que ya mencionamos, pero podemos mencionar más. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sabe, queridos hermanos? Los judíos hebreos debían haber podido enseñar a otros. Conocían la palabra. Ellos habían sido cristianos durante mucho tiempo. Y Pablo les dijo, debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo. No lo son. ¿Y cómo es posible que después de tener tanto tiempo trayendo la Biblia bajo su brazo, venir a las sinagogas, estar aquí sentados, tengan que ser enseñados de nuevo? La doctrina del orden de Melquisedec no pueden conocerla, no pueden entenderla, no pueden entender por qué Melquisedec es un ejemplo de Cristo. No pueden entenderlo. Y si no entienden eso, entonces ¿cómo le voy a hacer? Pero Pablo se va más lejecitos y Pablo les dice que el crecimiento espiritual se define cuando nosotros llevamos fruto. Y cuando llevamos fruto es cuando enseñamos a otros, es llevar fruto. Cuando nosotros llevamos fruto a otras personas, estamos hablando del evangelio, estamos hablándoles de Cristo, estamos hablando de lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones. Llevemos fruto, plantemos la semilla. Tal vez la escritura dice, uno siembra, otro riega, Dios del crecimiento. Plantar la semilla es muy importante. Por supuesto, siempre asumimos que usted lleva mucho tiempo conociendo la palabra y como cristiano, usted y yo debemos de creer que debemos enseñar a otros, porque eso es importante. Llevar fruto es importante. Tal vez si usted y yo no hemos progresado al punto de poder enseñar a otros acerca de Cristo de una o de otra manera, tal vez es importante entender que tal vez es porque nosotros somos espiritualmente inmaduros. Todavía no hemos alcanzado un nivel espiritual para que nuestro corazón nos arrastre a enseñar a otras personas. Muchos odiamos el enseñar a otras personas. No se hable de enseñar en el templo porque parece que es un horror. Parece que es, no sé. Hermano, ¿le gustaría ayudarnos a enseñar una clase? Oh, no, pastor, yo no sé nadita, pastor. Yo no soy capaz de enseñar a nadie. Tenemos que llevar fruto, hermanos. Usted y yo podemos hacerlo. Es tiempo de enseñar a otros acerca de nuestro Señor Jesucristo. No podemos estar poniendo excusas. No podemos estar cerrando esa puerta importante. No puede. En conclusión, hermanos, a veces sucede que cuando vamos a la iglesia, usted escucha un sermón y de repente cuando escucha el sermón sale por la puerta, y cuando sale por la puerta usted empieza a decirle a la otra persona o a su esposo cuando sale de la puerta, no sé qué quiso decir el pastor, no supe con claridad lo que quiso decir. Quiero decirle dos cosas que son muy vitales cuando usted viene al templo. Quiero que usted sepa dos cosas que son muy vitales. Primero,
Usted podría pensar que el problema está en el pastor, pero a usted se le olvida que a usted se le olvida pensar que tal vez el problema puede ser usted mismo como persona. Estando desenfocados, no entendiendo, no sabiendo escuchar lo que el pastor está diciendo. Tal vez usted le puede echar la culpa a los niños y a todo el mundo. Yo he escuchado personas que dicen: ay, el niño no me dejó escuchar, pastor, nadita. Escuchó, hermana, el momento del día. Uy, pastor, el niño no se quiso dormir. Hermana, escuchó que hablamos, que ocupábamos ayuda en el templo. Uy, pastor, sabe que mi esposo me sacó para afuera y no pude escuchar nada. Puede ser dos cosas. Usted puede haber pensado que el problema es el pastor, pero tal vez usted se le olvidó pensar que el problema puede estar en usted mismo, en no poner atención a las cosas de Dios. Y esto ocurre que es un gran problema, hermanos. Pasa porque tenemos creyentes en nuestra ley que el problema es el oír correctamente lo que se dice. Hay un conflicto, no podemos poner atención. Le cuento en 2 segundos. Cierta ocasión mi esposa creció con un pensamiento que alguien le dijo que tenía cabeza de aserrín. Mi esposa a una edad madura, cuando ya creció y entendió lo que era el aserrín, se agarraba riendo y sola se reía y decía: no entiendo por qué me irritaba tanto que me decían que tenía cabeza de aserrín. Si el aserrín es lo que sale de la madera, yo no tengo cabeza de aserrín. Yo soy inteligente, yo soy una persona. Yo puedo hablar, puedo pensar, puedo hacer muchas cosas. Yo no tengo cabeza de aserrín. Nosotros podemos cometer muchos errores como creyentes, pero cuando cerramos el oído espiritual, entonces las cosas no están cruzando. No podemos entender estas palabras que el escritor de los Hebreos le estaba diciendo a los hebreos judíos: Cristo como un sacerdote según el orden de Melquisedec. Este es un tema difícil, nosotros no lo podemos entender. Pero aún así, el escritor de Hebreos sigue diciendo: tienen que comprender las cosas que les hablo. Se requiere una clara percepción espiritual para poder entender estas cosas, pero ustedes no están en ese nivel. Pablo requería que las personas estuvieran espiritualmente atentas. Abre tus oídos, que tuvieran el conocimiento de la palabra de Dios y que siempre estuvieran cerca de la misma palabra. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Pablo está diciendo: necesitamos enseñarle a quien no quiere escuchar. Necesitamos entender que enseñarle a la persona que no quiere escuchar es una tarea compleja, es difícil, es muy difícil. Porque una persona que no quiere escuchar tal vez no va a estar lista para entender en ningún momento ninguna verdad. Y no va a escuchar porque no quiere escuchar ninguna verdad, simple y sencillamente. Espiritualmente hablando, tal vez somos niños espirituales. Tal vez buscamos que el predicador nos hable con sencillez y a nuestro nivel. Tal vez el pastor tiene que hablar de una manera más simple para que yo entienda lo que estoy diciendo. Tal vez el pastor no puede hablar como un gran teólogo porque no entiendo lo que quiere decir. Tal vez. Pero tal vez también podría ser que usted y yo tal vez no queremos escuchar nada que haga difícil nuestra vida para entender. No me hable de Melquisedec, pastor, porque yo no entiendo nada. Soy Melquisedec, a mí no me interesa, no quiero saber de nada. Es por eso, hermanos, que hoy hay tantos pastores. Perdón, habemos, porque soy pastor. Muchos mutilamos la palabra de Dios y anulamos y obstruimos la parte más esencial, porque simplemente nuestro propio punto de vista es el que sobresale y solamente así lo quiero ver yo. Como pastores no podemos mutilar la palabra de Dios así de fácil, hermanos, no se puede. Tú no tienes palabra absoluta, ni yo como pastor. Es importante indagar, crecer espiritualmente hablando para que nosotros podamos exponer la palabra.
Tal vez alguien dijo: pastor, usted tiene que adaptarse a los gustos del público, tiene que adaptarse a lo que la iglesia quiere. Es muy probable que yo les tenga que decir lo que Pablo dijo: tengo que hablarles de una manera directa, no puedo darle vueltas al asunto. Pablo estaba poniendo el dedo en la llaga y decía: es tiempo de crecer, es tiempo de crecer, debemos de crecer, debemos de brincar del primer grado al segundo grado. Y la pregunta que nosotros nos hacemos: ¿dónde está nuestra fe, queridos amigos, queridos hermanos? ¿En qué lugar está nuestra fe? ¿Por cuánto tiempo has escuchado la palabra? Y si la has escuchado por más de 25 años, ¿crees tú que ya eres capaz de enseñar a otros? Y si no eres capaz de enseñar a otros, ¿no te has dado cuenta que todavía estás en el primer grado y tenemos que brincar al segundo grado? ¿No te has dado cuenta que no has brincado la clase y siempre, tal vez, te voy a contar una historia antes de terminar el tal vez. Un pastor muy querido, muy buen amigo mío, estaba en una de las clases que nuestro hermano Andrés Navarro, maestro de griego. El hermano llegaba siempre a la clase con una Biblia tan grande que no la que había abajo del brazo. Era una Biblia masiva, era una Biblia grande, pastor, hermano, una Biblia grande. Y el hermano muy orgulloso de su Biblia. Se sentaba, se la ponía en sus piernas y él la abrazaba. Donde quiera que caminaba traía su Biblia pesada, grande, gruesa, con unas letras casi del 28, grandes. Ya un hombre mayor, casi de unos 75 años, 80 años. Un día en la clase de hebreo con nuestro hermano Andrés Navarro, el hermano Andrés Navarro le dice: pastor, ¿dónde pastorea usted? El hermano, muy elocuente en sus palabras, contesta y dice: yo pastoreo en este lugar. Dio lugar. Habló del lugar, se llevó unos 3-4 minutos diciendo del lugar. El pastor de hebreo, nuestro hermano Andrés Navarro, le pregunta: pastor, ¿cuántos miembros hay en la iglesia? Usted dijo que tiene 32 años predicando en esa iglesia. Dice: sí. ¿Cuántos miembros tiene su iglesia? Nada más somos 4. Son 4 y tiene 32 años predicando en la misma iglesia. Dice: sí. Y le voy a contar, dice el hermano pastor. En mi iglesia somos los miembros, mi esposa, yo y mis 2 nietos. El pastor de hebreo le dice: ¿cómo es posible que 32 años has predicado el evangelio en una misma iglesia? Por 32 años no hay miembros, son solamente 4 miembros. Queridos hermanos, tal vez no hemos brincado el primer grado. Tal vez ni siquiera hemos pasado de parvulito al primer grado. Es tiempo, Pablo dice a los hebreos y nos dice a nosotros: es tiempo de crecer, tiempo de brincar, tiempo de madurar, tiempo que debemos de sentir el deseo de crecer, hermanos. Usted y yo podemos hacerlo. Su servidor no sabía nada de la Biblia. Yo no conocía nada de la Biblia. Yo ni siquiera tenía un conocimiento básico de la Escritura. No fue hasta que el Espíritu Santo me transformó y me alcanzó para su obra que yo empecé a sentir el hambre y la necesidad de estudiar. Y le confieso, no lo sé todo. Hay mucho que debo de aprender todavía. Pero una cosa tengo: es que el Espíritu Santo, cuando me llamó, yo hice un pacto con Dios que yo predicaría la Biblia y hablaría de su palabra hasta que yo muriera. Y hasta la fecha estoy aquí, queridos hermanos. Dios me ha llevado por 8 obras, 7 iglesias, 8 obras tal vez, o 8 iglesias, como usted quiera. Misiones, si usted quiere nombrarle. Pero la palabra se ha predicado aquí y allá. Mi esposa le acaba de decir de una hermana que nos habló en California, estando contenta y recordándose de nosotros. Alguien tiene que dejar marcas de ese pasado. Alguien tiene que dejar marcas de Cristo en algún lugar donde vamos. Alguien tiene que sembrar la semilla, queridos hermanos. Y sabe, me llena de gozo saber que después de 20 y tantos años alguien se recuerda y dice: pastor Macías, le amo y gracias por haber sido mi pastor. Alguien dejó una marca, queridos hermanos. Yo quiero terminar esta tarde preguntándote a ti: ¿ya enseñas a otras personas? ¿Has crecido espiritualmente a tal grado que ya puedes exponer la palabra a otras personas?
Alguien dijo: pastor, pero yo no sé leer toda la Biblia. No se requiere de hablar de toda la Biblia. Déjame decirte qué tan fácil es predicar del Evangelio. Déjame decirte qué tan fácil es hablar de Cristo. Cuando nosotros estamos yendo al seminario, a mí se me complicaba mucho la vida. Yo decía: ¿cómo le voy a hablar al mundo de Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo empiezo? ¿Qué les digo? ¿De qué les hablo? Cuando le pregunté a nuestro hermano pastor, también maestro en el seminario: hermano, ¿cómo le voy a hacer cuando yo predique el Evangelio? Y me preguntó una pregunta que a mí me dejó un poquito patinando, pero bueno, me dio la respuesta. Me dijo: háblame de tu testimonio. ¿Cómo conociste esto a Jesús? Y sabe, querido hermano, querido amigo que me escuchas, tu testimonio es la mejor arma y es el mejor principio que tú puedes usar para hablarle a alguien de Cristo. ¿Quién eras? ¿Quién fuiste? ¿Y quién eres hoy? ¿Dónde estabas? ¿Cómo te llamó Cristo? ¿Y qué haces hoy para Él? ¿Qué ha hecho Jesús en tu corazón? ¿Cómo es que te llamó el Espíritu Santo para que tú fueras un instrumento para su gloria? Usa tu testimonio. Y si tú no tienes un testimonio, hoy podemos hacer eso y tú puedes apuntarlo en tu Biblia. Allí en la parte trasera frontal de tu Biblia, tú puedes apuntar la fecha del día de hoy. Y puedes poner hoy, día septiembre 6 del 2020, nací de nuevo. Y para nacer de nuevo, tú tienes que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Si no lo hiciste en el pasado, tal vez hoy tú quieras entregarle tu corazón a Cristo. Háblales de lo que Cristo ha hecho en ti. Pero si tienes tu corazón vacío y tus manos vacías, sin Cristo y sin Dios y sin esperanza, ¿qué le vas a decir a un mundo cuando tú mismo no conoces al Cristo de la gloria? Te invito en esta tarde para que tú ahí donde estás, le abras tu corazón a Jesús y que hoy nazcas de nuevo. ¿Te acuerdas de lo que Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3? Te es necesario nacer de nuevo. Ahora nos dice el Señor a nosotros: nos es necesario nacer de nuevo. Yo quiero orar por ti en esta tarde. Ahí donde estás, tal vez el mensaje habló a tu corazón de alguna manera. Pero si el Señor habló a tu corazón para que tú le entregues tu corazón a Él, este es el momento. Inscribe tu nombre en el libro de la vida. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, te confieso que yo no soy digno. Te confieso que me siento sucio. Señor Jesús, gracias por traer a memoria de que yo ya debo de enseñar a otros. Señor, han pasado muchos años y aún no soy capaz ni siquiera de decirles lo que tú has hecho en mi corazón. Por ello, Espíritu Santo, te pido que me perdones. Hoy me doy cuenta, mi Dios, que yo debo de pasar del primer grado al segundo grado, al tercero, al cuarto y al quinto, y seguir creciendo. Espíritu Santo, perdóname, porque habiendo sido yo ya creyente por muchos años, no he logrado entender cómo exponer tu palabra. Perdóname. Señor, yo quiero que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. En este mismo día, en esta misma hora,
Yo te quiero entregar mi corazón. Yo quiero que tú seas mi Rey y mi Señor. Yo quiero, Señor, ser diferente. Que mis labios no se callen cuando deban de hablar de tu amor y tu misericordia. Que mis labios no callen cuando yo tenga que decirles que tú eres Rey y Señor. Perdóname. Pero para yo poder lograr eso te necesito en mi corazón. En esta tarde abro mi corazón a ti. Te lo entrego. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. Padre, te quiero rogar por tus hijos. Ninguna de las almas son mías, todas son tuyas, mi Dios. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, Señor, son tuyas. Pongo a tu pueblo en tus manos, mi Dios. Y tú haz de ellos lo que tú mejor sabes hacer. Úsalos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste oración conmigo, Dios te bendiga. Gracias por permitirme llegar a tu hogar. Nos veremos la próxima semana. De nuevo, busca una iglesia donde se predique el evangelio y síguete gozando. Necesitamos crecer. Dios te bendiga. Muy buenas tardes.